El viento aullaba con la furia desgarrada de una bestia herida, pero el primer sonido que rasgó la conciencia de Silas Granger no fue el gemido del vendaval, sino un quejido agudo y filamentoso, algo infinitamente más pequeño y frágil. Detuvo a su caballo, el crujido de la nieve bajo los cascos amortiguado por el grueso manto blanco, e inclinó la cabeza hacia la línea de árboles. Ahí estaba de nuevo, un llanto de bebé. No, múltiples. Entrecerró los ojos, escudriñando la espesura, y desmontó. El sendero, una cicatriz helada que serpenteaba entre los pinos, no mostraba huellas en días. Sus botas se hundieron hasta los tobillos con cada paso. Un sonido sordo y pesado mientras guiaba a su caballo por las riendas, su aliento formando fantasmas efímeros en el aire gélido. El sonido se intensificó, guiándolo hacia un claro donde un poste de cerca, medio podrido y semienterrado en la nieve, se erguía como una lápida. Y allí estaba ella, una mujer, apenas sostenida en pie, cruelmente atada al poste con alambre de púas que le mordía la carne de los brazos, ensangrentados y magullados. Copos de nieve cenaban sus pestañas y los mechones de su cabello estaban sellados por el hielo. Sus labios, agrietados, se abrían sobre un rostro pálido como la muerte, salpicado por los moretones violáceos que florecían en sus pómulos. A sus pies, 3 fardos diminutos, recién nacidos, con no más de un día de vida. Uno gimoteaba con una fuerza débil y quebradiza. Los otros 2 yacían en un silencio aterrador, envueltos en los jirones desgarrados de lo que parecía una camisa de dormir. La mujer movió ligeramente la cabeza. Estaba consciente apenas. «No deje que se lleven a mis hijas», susurró con una voz que era poco más que el roce de 2 piedras. Silas se arrodilló a su lado sin un segundo de vacilación. Se quitó los guantes y revisó a cada bebé. La respiración, superficial pero constante. La piel, fría con ese escalofrío húmedo que atraviesa hasta los huesos. «Vienes conmigo», dijo. Su voz era grave, serena, poseída por una certeza absoluta. Ella parpadeó lentamente, como si le costara un esfuerzo sobrehumano descifrar el significado de aquellas palabras. Él sacó un cuchillo de su bota y cortó el alambre de púas que se había incrustado profundamente en sus antebrazos. La sangre brotó donde el acero oxidado se liberó de su carne. Pero ella no gritó, ni siquiera se inmutó. Él rodeó su cintura con sus brazos para sostenerla cuando sus piernas cedieron. Su cuerpo era una carga inerte, pesada por la extenuación y la pérdida de sangre. Silas no titubeó. La levantó en vilo, acunándola contra su pecho. Luego los bebés. Uno por uno los recogió. Acomodó a la más pequeña contra su abrigo, asegurándolos a todos con una gruesa manta de lana de su montura. Ellas apenas se movieron. El viento arreció, cortante como una cuchilla a través del claro abierto, y él les hizo escudo con su cuerpo como pudo. Su caballo relinchó, inquieto. Silas miró hacia el horizonte. Tenían media milla cuesta arriba hasta su cabaña. A través de la ventisca, ajustó su agarre en marabel. Apretó el envoltorio que guardaba a las infantes y murmuró: «No a ella, no a las bebés. Quizás al viento o a un dios olvidado. No moriréis aquí, no en mi tierra». Montó el caballo con sumo cuidado, colocándola frente a él, con las niñas resguardadas entre sus cuerpos. Ella no pesaba nada. Las bebés eran más livianas que conejos invernales. El frío les había drenado la vida a todos. El tiempo era un enemigo despiadado. El regreso fue lento, el viento implacable, pero Silas avanzó sin pausa. No hubo tiempo para preguntar quién era o qué demonios la perseguían. Solo hubo tiempo para mantenerla con vida. La cabaña estaba a oscuras cuando llegaron. El fuego, reducido a cenizas frías hacía tiempo.
Silas abrió la puerta de una patada, la llevó directamente al interior y la tendió con suavidad sobre un lecho de edredones cerca de la chimenea. Las bebés fueron después. Las colocó en una cesta forrada con pieles de conejo y luego se volvió para avivar el fuego con unas manos que aún no temblaban. Todavía no. Afuera, la nieve seguía cayendo, sepultando las huellas que conducían a su lugar de tormento. Adentro Silas trabajó a la luz de las llamas, en silencio y con determinación. Una extraña había sido abandonada para morir, pero no aquí, no en su tierra. La cabaña no era más que 4 paredes de madera y un techo inclinado, que gemía bajo el peso de la nieve, pero estaba seca, y el fuego que Silas Granger había avivado ahora crepitaba con vigor. Una calidez tímida se extendió lentamente desde el hogar, disputándole el terreno al frío que se aferraba a los rincones de la habitación como una segunda piel. Silas se movía con un sigilo practicado. Colgó su abrigo empapado cerca del fuego y se quitó los guantes, revelando unas manos callosas y agrietadas. Marabel yacía inconsciente en un montón de mantas de lana en un rincón. Sus labios estaban azules. Sus manos, envueltas holgadamente en tiras de lino, no se habían movido desde su llegada. Las bebés habían comenzado a quejarse, con un sonido bajo y débil, pero estaban vivas. Silas llenó una olla de hierro con leche de cabra de una jarra escondida tras la leña apilada, y la colocó al fuego para calentarla. Encontró una pequeña cuchara de alimentar tallada en pino, y la dejó junto a un cuenco de hojalata. Luego se acercó a la mujer. Apenas respiraba. Sumergió un trapo en un cubo de agua tibia, lo escurrió y comenzó a limpiar la sangre seca de sus tobillos y pantorrillas. Los moretones eran profundos, hinchazones malévolas de un púrpura negruzco a lo largo de sus espinillas. Alguien la había pateado con saña una y otra vez. Sus rodillas estaban despellejadas. Trabajó con delicadeza, mojando, limpiando, volviendo a cubrir sus piernas con el borde de la manta. Ella no despertó. Su respiración era superficial, pero constante. Cuando la leche estuvo tibia, sirvió un poco en el cuenco y la probó en el dorso de su mano. Todavía demasiado caliente. Esperó, observando a la bebé más pequeña, que había empezado a llorar con más fuerza ahora, con gemidos urgentes y tenues. Se agachó junto a la cuna improvisada y alargó el brazo. La piel de la infante estaba caliente de nuevo. Era una buena señal. Silas usó la cuchara para darle pequeños sorbos a la niña. Ella los tomó con torpeza al principio y luego con avidez. Hizo lo mismo con las otras dos, haciendo una pausa solo para limpiar sus bocas y ajustar las mantas alrededor de sus cabezas. Un sonido leve le hizo levantar la vista desde la cama. La mujer se agitó, sus párpados palpitando como hojas en el viento. Su voz era quebradiza, apenas audible. «Me llamo Marabel Quinn». Silas se puso de pie y cruzó la habitación en 2 zancadas. Se agachó a su lado. «Silas», dijo simplemente. Sus labios se movieron de nuevo, pero no surgió sonido alguno. Su mirada se deslizó de él a las bebés, que ahora descansaban tranquilas bañadas por el resplandor del fuego. Una de ellas estornudó, la más pequeña. Los ojos de Marabel se inundaron de lágrimas, pero no lloró. No realmente. Solo fue un río silencioso que surcó sus mejillas agrietadas. Su cuerpo estaba demasiado cansado, demasiado quebrantado para sollozar. Silas se levantó y caminó hacia el fondo de la habitación. De un baúl sacó una vieja capa de piel, gruesa piel de alce forrada con pelo de conejo. La dobló y la llevó a la cesta, colocándola con cuidado bajo los niños dormidos. Hizo la cuna más cálida, más suave. Cuando volvió a mirar, Marabel lo observaba. No habló, solo le dio un lento asentimiento y regresó al hogar para añadir más leña.
Las chispas ascendieron como luciérnegos y se desvanecieron en las vigas ahumadas de la cabaña. El tiempo pasó en calma. Los únicos sonidos eran el crepitar del fuego, el lamento del viento exterior y el susurro de la respiración de 4 cuerpos que regresaban lentamente del borde de la muerte. Más tarde, mientras Silas alimentaba el fuego por última vez antes de descansar, oyó su voz de nuevo, esta vez más firme, no más fuerte, pero segura. No nos abandonó. Él no respondió, solo se sentó junto al fuego, mirando fijamente las llamas mientras la nieve aullaba contra las paredes y el frío exterior era mantenido a raya. Por ahora, la tormenta exterior se había suavizado hasta convertirse en un susurro. La nieve seguía cayendo, pero el viento había amainado, dejando tras de sí una quietud pesada que envolvía la cabaña como un sudario. En el interior, el fuego ardía, bajo y constante, proyectando destellos dorados sobre las toscas paredes de madera. Marabel estaba recostada contra unas mantas dobladas. Su rostro había recuperado algo de color, aunque los moretones aún florecían bajo su piel como manchas de tinta. Su voz estaba ronca, su garganta en carne viva por el frío y el llanto, pero ya podía hablar. Silas estaba sentado cerca, afilando una cuchilla contra una piedra de amolar, con movimientos lentos y cuidados. No le había preguntado nada, ni quién era, ni quién había hecho esto, ni por qué la habían dejado para morir. Ese silencio, a su manera, era una bondad. Tenía 17 años cuando me casé con Joseph Quinn, dijo Marabel de repente. Su voz queda pero clara en el silencio. Él tenía 34, rico, poderoso. Mi padre dijo que tenía suerte. Silas no levantó la vista. Siguió afilando el cuchillo lenta. Steady. Yo también creí que tenía suerte al principio. Continuó. Me llevó a una casa grande con ventanales altos y suelos de mármol. Vestía seda. Dormía sobre almohadas de plumas, pero él nunca me tocó como un marido debería. No con amabilidad, no con dulzura. Hizo una pausa, mirando a las bebés dormidas junto al fuego. Sus pequeños pechos se elevaban y descendían en un ritmo perfecto. Con la primera hija frunció el ceño. Con la segunda dejó de hablarme. Con la tercera. Su voz se quebró. Silas alzó la vista por fin. Sus ojos estaban calmados, serenos, esperando. Cuando nació la tercera niña, llamó a la comadrona y dijo que había maldecido mi vientre. Les dijo a sus hermanos que no era mejor que una mula, inútil si no podía darle un hijo. Esa noche me golpearon. Giró ligeramente el rostro, revelando una tenue cicatriz a lo largo de su mandíbula. Antigua, desvaída, pensé que quizás me mataría, pero en lugar de eso, me arrastró hasta el viejo poste de la cerca y me ató allí. Dijo, si la nieve no me llevaba, entonces estaba destinada a vivir. Lo llamó justicia. Sus manos temblaban mientras hablaba. Una se extendió instintivamente hacia la cesta que contenía a sus hijas. Dijeron que las niñas no son más que bocas que alimentar, susurró. Silas dejó la cuchilla a un lado. No habló, no de inmediato. Su mandíbula se tensó una vez. Luego se puso de pie y caminó hacia ella. Sus botas no hicieron ruido sobre el suelo de la cabaña. Se arrodilló junto a su catre y tomó su mano. Estaba hinchada y magullada, los nudillos cubiertos de costras, pero la sostuvo como si estuviera hecha de cristal, sujetándola con suavidad en su gran palma curtida por la intemperie.
y encontró su mirada. Su voz era grave y segura. «Aquí», dijo. «Sus niñas son lo único que vale la pena alimentar». Los ojos de Marabel se llenaron de lágrimas. Esta vez no las contuvo. Dejó que cayeran en silencio por sus mejillas, mezclándose con el calor de la luz del fuego y el sonido de la respiración de sus hijas. Silus se quedó arrodillado a su lado, con su mano en la de ella, su presencia callada y firme como una roca. Afuera, la nieve seguía cayendo. Pero dentro de esa cabaña algo había cambiado. No era calor exactamente, sino algo más profundo, algo que se parecía al comienzo de una promesa. La nieve había comenzado a derretirse alrededor de los bordes de la cabaña, transformando los ventisqueros blancos en un fango grisáceo y revelando parches de tierra congelada bajo ellos. Las montañas despertaban de su largo letargo, pero con la primavera llegaba algo más que el deshielo. Traía noticias de las tierras bajas. Fue justo después del amanecer cuando llegó el golpe a la puerta. Silas abrió y encontró a una mujer, envuelta en un chal de lana verde, con el aliento empañando el aire matinal, sus mejillas sonrojadas por la cabalgada montaña arriba, y su caballo atado a un pino cercano, que aún se estremecía por el esfuerzo. «Buen día, Silus», dijo, su voz cortante y urgente. «Hattie», la saludó él, haciéndose a un lado. «Pasa». Marabel estaba sentada cerca del fuego con una de las bebés en brazos. La mujer le lanzó una mirada rápida y luego se volvió hacia Silas mientras él cerraba la puerta. «Se trata de ella», dijo Hattie. «Mira, Joseph Quinn ha corrido la voz». Silas no se movió. Le está diciendo a la gente que se escapó en un arrebato, que está desequilibrada. Dice que las bebés son suyas por derecho y que ella las mantiene en secreto, en contra de la ley. Los ojos de Marabel se abrieron de par en par. Sus dedos se crisparon alrededor de la infante que cargaba. «Ha contratado hombres», continuó Hattie. «4 de ellos. Dice que solo buscan traer a una madre de vuelta a donde pertenece. Pero por la forma en que cabalgan, no es ningún grupo de rescate». Silas asintió una sola vez. Eso fue todo. Hattie miró de uno al otro. Subí tan pronto como lo oí. «Encontrarán este lugar, y cuando lo hagan, no se la llevarán», declaró Silas. Marabel lo miró. Algo indescifrable cruzó su mirada. Hattie vaciló. Luego metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña bolsa de cuero. Lentejas secas, cecina, un frasco de alcohol. «Lo necesitarán». Él la aceptó con un mudo asentimiento. Ella se marchó poco después. El resto del día transcurrió en movimiento. Silas reparó el pestillo de la ventana trasera. Reforzó la puerta con una segunda tranca y apiló leña cerca del hogar para que Marabel no necesitara salir. Trasladó provisiones a la despensa de raíces por si necesitaban esconderse o huir. No habló mucho. Afiló su cuchillo de caza hasta que su filo brilló como la plata. Luego lo deslizó en la vaina de su cinturón y lo mantuvo allí. Cuando llegó la noche, durmieron ligeramente. A la mañana siguiente, el aire cambió. Estaba demasiado quieto. Hasta los pájaros enmudecieron. Entonces llegó el sonido de cascos. 4 juegos. Marabel apretó a sus hijas contra su pecho. Silas abrió la puerta de la cabaña y salió. Los jinetes se acercaban lentamente, sus rostros medio ocultos bajo sombreros de ala ancha.
Se detuvieron a unos metros de los escalones frontales. El hombre al frente tenía una cicatriz en una mejilla y un revólver al costado. «Silas Granger», gritó, «venimos con un reclamo». Silas no dijo nada. Esa mujer de ahí dentro es la esposa de Joseph Quinn. Es su propiedad. Tenemos todo el derecho a recuperarla a ella y a esas niñas. Silas se quedó quieto, con los brazos sueltos a los costados, desarmado. No se movió. Su voz era calmada, clara. Nunca fue de él, y seguro que no es tuya. El hombre sonrió con desdén. ¿Crees que esto se acabó, hombre de la montaña? Silas no pestañeó. ¿Quieres ponerlo a prueba? Vuelve e inténtalo. Los 4 jinetes lo miraron en silencio durante un instante que se alargó demasiado. Entonces el líder tiró de las riendas. «¡Vámonos!», barcó. «No vale la pena hoy». Se alejaron al trote sin mediar palabra, la nieve salpicando tras ellos, pero sus miradas prometían el regreso. Silas se quedó en el umbral durante un largo rato después de que se desvanecieran. En el interior, Marabel exhaló lentamente, aún aferrada a sus hijas. Su corazón, un trueno en su pecho, estaban a salvo por ahora. Pero las sombras de las tierras bajas no habían terminado de alcanzar la montaña. Todavía no. La primavera se desplegó con lentitud por la ladera de la montaña, suavizando el manto de nieve y arrancando brotes verdes de las ramas desnudas. Los días se hicieron más largos, y la cabaña, otrora un refugio contra el frío de la muerte, comenzó a sentirse casi como un hogar. Marabel se movía ahora con una determinación serena. Sus pasos ya no vacilaban. Ya no se estremecía cuando soplaba el viento o cuando la leña crujía bajo el fuego. Había comenzado a cocinar pequeñas comidas sobre el hogar. Cosas sencillas, guisos hechos con raíces de pino, cebollas silvestres y lo que Silas trajera del bosque. A veces setas silvestres, a veces conejo, una vez un pavo salvaje, más a menudo urogallo. Las 3 bebés, Eloís, Ruth y June, se fortalecían semana a semana. Sus mejillas se redondeaban, sus llantos se volvían más sonoros y más dulces, como pájaros que acaban de aprender a cantar. Dormían en fila, en nidos suaves confeccionados, con pieles de coyote y heno, forrados con trozos de una vieja colcha que Silas nunca había usado hasta ahora. Las mañanas eran las más silenciosas. Marabel se levantaba antes que el sol, atendía el fuego, revisaba a las niñas. Silas ya se habría ido, de caza o revisando las trampas. Nunca dejaba una nota, pero siempre regresaba. Sus conversaciones seguían siendo escasas, no frías, solo gentiles, como 2 personas aprendiendo el idioma del silencio del otro. Él nunca volvió a preguntar sobre el pasado. Ella nunca volvió a hablar de ello. Las palabras habían sido enterradas como huesos bajo la escarcha. Ambos sabían que no había forma de arreglar lo sucedido, solo sobrevivir a lo que quedaba. Aún así, pequeños consuelos comenzaron a echar raíces. Una tarde, Marabel encontró a Silas en el banco de trabajo fuera de la cabaña. No llevaba el abrigo. Las mangas de su camisa de franela estaban remangadas, revelando sus antebrazos curtidos. Sostenía un cuchillo de tallar y una tabla delgada de cedro. Ella lo observó en silencio mientras trabajaba, tallando cada pieza con una precisión callada. No levantó la vista, pero supo que ella estaba allí. Esa noche vio lo que había hecho
3 placas de madera, cada una no más larga que un palmo, colgaban sobre el lugar donde descansaban las bebés. Llevaban 3 nombres tallados con un pulcro trazo: Eloise, Ruth, June. Cada letra había sido cuidadosamente alisada, la madera aceitada para que capturara la luz del fuego. Marabel se llevó los dedos a la boca para contener el llanto. Nadie, ni siquiera su propia familia, había tallado jamás los nombres de sus hijas en algo permanente. Ahora colgaban sobre sus cabezas como plegarias. Los días se tiñeron de oro y verde. Marabel comenzó a cantar a las niñas por las tardes, suaves nanas que recordaba de su infancia, canciones que su madre solía tararear mientras le trenzaba el cabello. Silas se sentaba junto a la puerta. Su larga figura se apoyaba contra el quicial, afilando herramientas o limpiando su rifle, siempre escuchando. Una tarde, el viento cambió. Se acercaba la lluvia. El aire olía a tierra húmeda y a pino. Marabel removía una olla sobre el fuego, tarareando en voz baja. Silas estaba sentado cerca, limpiando un par de pieles de conejo. Sin volverse, sin planear el momento, ella pronunció su nombre. No solo el de pila, sino el peso completo de él. Silas Granger. La habitación se detuvo. Él se volvió hacia ella lentamente. Sus manos cesaron su movimiento. Sus ojos capturaron la luz del fuego y la retuvieron como ascuas que hubieran estado esperando un soplo de vida. No respondió de inmediato, solo la miró. Realmente la miró, como si oír su nombre en sus labios hubiera cambiado algo dentro de él. Marabel se giró entonces, encontrando su mirada con una firmeza que no había tenido antes. «Nunca le di las gracias», susurró. «No como es debido». Silas se levantó, silencioso como siempre, y se acercó un paso, pero no la tocó. Miró la olla burbujeante, luego a las niñas dormidas detrás de ella, y finalmente, de nuevo a sus ojos. «No hacía falta», dijo. Un largo silencio se instaló entre ellos. No incómodo, no inseguro, simplemente pleno, lleno de cosas que aún no necesitaba.